Hola, yo soy Enrique Santa Cruz de Infobip y hoy estaremos hablando de la desmitificación de la experiencia conversacional y conversando sobre el ecosistema y sus usos estratégicos. Nos acompaña hoy Ailén Flesia, quien es directora de estrategia de contacto y experiencia de cliente de Cervecería y Maltería Quilmes. Hola a todos, Hola, ¿cómo Ailén. están? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá compartiendo este espacio juntos. Muchas gracias a ti y bueno, ya vamos a conocer más de ese interesante caso y experiencia de Quilmes, ¿no? En este Dale, mundo de la dale. experiencia conversacional. Súper. Bueno, de partida comencemos a hablar. Lo primero, dar las gracias y quizás el primer punto que se viene antes de internalizarnos en esa experiencia conversacional es hablar de cuál es la importancia de la transformación digital, ¿no? La transformación digital, obviamente muchos de ustedes ya estarán familiarizados, permite que nuestras organizaciones, las empresas, compitan mejor en un entorno económico que actualmente está cambiando muchísimo y constantemente, y a medida también de que la tecnología va evolucionando, ¿no? Con ese fin, entonces, la transformación digital es necesaria para cualquier empresa, para cualquier organización, ya seas con fines de lucro, sin fines de lucro, instituciones que buscan crecer o incluso sobrevivir en el futuro, ¿no? De hecho, ya hay organizaciones que buscan acelerar su transformación digital. Y en ese contexto de la transformación digital, definitivamente las comunicaciones digitales y la omnicanalidad, ya vamos a ver qué es, desempeñan un papel fundamental en el proceso de transformación digital de las empresas. Entonces, como primeros términos quisiera aclarar y comentar, ¿no? Cuáles de las comunicaciones digitales que se refieren al uso de esas tecnologías y plataformas que de pronto son tan familiares para nosotros en el día a día y que nos permiten establecer esas conexiones y transmitir información de valor entre las personas, las empresas y las organizaciones. Esto incluye, por supuesto, de años el uso de correo electrónico, email, la mensajería instantánea, que ha venido cobrando fuerza de nuevo, ya con otros fines, ¿verdad? De validación, de uso informativo, las redes sociales, por supuesto, las aplicaciones de colaboración, que cada día crecen más, las apps y más, por supuesto. Entonces, esta transformación digital implica esa adopción y optimización de las herramientas, ¿no? Para mejorar la eficiencia, lograr velocidad y calidad. Y el otro concepto que les mencionaba es la omnicanalidad, que habla de ese modelo omni, ¿verdad? De estar en todos ese término griego de estar en todas partes, en todo momento. La omnicanalidad se refiere no más que a la creación de una experiencia de usuario coherente, ¿verdad? Que lleve una línea fluida a través de todos los canales de interacción que una empresa, una organización o incluso los individuos pueden ofrecer hoy en día. Y esto incluye, por supuesto, canales en línea, como los sitios web, lo que ya hablamos, las aplicaciones móviles, las redes sociales, pero también los canales fuera de línea, las tiendas físicas, los locales, la atención telefónica, y no escapa de ello, ¿no? Entonces, eh, en lugar de operar como canales aislados, que venía siendo así, hoy en día nos encontramos con una omnicanalidad que nosotros mismos como usuarios pedimos y pretendemos que se mantenga. Entonces, viendo este escenario de este ecosistema y esa tendencia de la experiencia conversacional, nos adentramos en conocer un poco más y vamos a estar hablando, ¿verdad?, de lo que es la experiencia conversacional, pero también vamos a estar comentando sobre los pilares, o sea, cómo se fundamenta, cómo funciona rápidamente, ¿verdad?, de una manera muy práctica y también algo que es muy valorado por las organizaciones y las personas, entender cómo se puede construir, algunos tips para hacerlo de manera correcta y más eficiente, sobre todo considerando los costos que eso conlleva, ¿no? Y también hablaremos respecto de Infobip, por supuesto, la empresa que represento en esto, y quizás lo más importante, conocer un caso muy valioso, conocer un caso de uso como es el de Cervecería y Maltería Quilmes, ¿verdad? Y al final una breve invitación. Entonces, comencemos hablando de la experiencia conversacional. Como la mayoría de las organizaciones, muchos están pensando en formas de cómo mejorar su customer experience, ¿verdad? Esa atención, esa fidelización, y probablemente ya hayan escuchado hablar de este término de tendencia que es experiencia conversacional. Entonces, que no es más que, no es una palabra de moda, en realidad es
las empresas con visión a futuro lo que están haciendo en un ámbito de comercio electrónico, que nos convoca aquí el e-commerce, ¿verdad? El e-commerce day, se refiere a esa forma en que estamos interactuando, en que nos estamos comunicando con los usuarios, pero a lo largo de todas las etapas de ese customer journey, o también conocido como viaje del cliente. Otro punto interesante o relevante que tiene que ser de esta experiencia comercial tiene que ser súper natural, súper fluida y a través de esos canales, esos diversos canales como ya vimos. En vez de depender únicamente de los métodos de comunicación unidireccionales, sino que aquí abrimos una conversación y ya vamos a ir viendo también cómo nos adentramos en esa experiencia y cómo se constituye. Pero antes de eso, miremos un poco, y no vamos a hablar de la evolución del negocio y de las empresas, porque eso lo estamos viviendo. De hecho, lo impulsamos nosotros mismos como usuarios, ¿verdad? Como clientes de muchas marcas, de muchas empresas. Pero es importante mencionar que la comunicación móvil desde sus inicios quizás era más básica, más fácil, y las empresas, tanto como nosotros, teníamos opciones mínimas, ¿verdad? Disponibles de comunicarnos, los mensajes de texto corto, el llamado SMS, el email que llegó después con los smartphones y, por supuesto, la llamada telefónica tradicional, ¿no? O cualquier combinación de esas tres. Pero las empresas fue fácil con esta disrupción móvil ir desarrollando cada vez más esa estrategia de comunicación en torno a estos tres canales y la complejidad también fue creciendo a lo largo que se empezaron a llegar estas herramientas de mensajería como son WhatsApp. Hoy en día en nuestro hemisferio WhatsApp y en el resto del mundo es quizás una de las herramientas más usadas, pero también existen otras como mensajes de comunicación enriquecida que ya vamos a ver, Viber quizás en otras partes del mundo donde se usan más que acá en Latinoamérica que no lo usamos tanto, pero esto fue lo que nos empujó a esa era omnicanal, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Luego las organizaciones se dieron cuenta que ese contenido tiene un mejor retorno de la inversión cuando se enfoca principalmente a través de los canales que los clientes, sus usuarios, que cambian dependiendo de la industria, que cambia el comportamiento dependiendo también del tipo de segmento al cual atienden, utilizan canales distintos. Entonces, eso se tornó en tener que ir, ¿verdad? Volviéndose de multicanal a omnicanal y ahora además está adentrándose en lo que es la experiencia conversacional. Pero algo que es relevante, que es cómo creamos esas experiencias conversacionales, cómo son crear esas experiencias, hoy en día se puede ver, ¿no? Entender ese desafío y esa complejidad que representa para muchas organizaciones y muchas empresas, puede ser a lo mejor algo complejo, puede ser algo en que crear esas experiencias inteligentes, mutuamente beneficiosas, no sea tan familiar en este momento. Sí es una necesidad, pero no es tan familiar. Y no entraremos en hablar cuál es la complejidad necesariamente, pero sí la naturaleza cambiante del negocio obliga a ese, por decirlo, la necesidad de involucrar múltiples APIs, pilas de tecnología, interfacearlo, hacerlo funcionar, ¿verdad? Con quizás sistemas legados que tenemos dentro de nuestra organización y que quisiéramos cambiar, pero que ya tienden a algo tan grande como un CRM, un ERP, que no es fácil de cambiar por inversión y a lo mejor no es necesario cambiarla para adentrarse a este mundo digital de comunicaciones. Entonces, algo re importante es entender que esas experiencias conversacionales, al ir atendiendo todas esas fases del customer journey del cliente, independientemente de la industria o el negocio, tenemos que lograr que puedan abarcar todas estas canales y todo, y esa intersección de herramientas que les mencionaba, ¿no? Entonces, a medida que los clientes se van acostumbrando más a estas interfaces, a estas aplicaciones, los chatbots como asistentes virtuales que ya estamos familiarizados, ya los estamos viendo en todo tipo de interacción, ya los estamos viendo también en distintos tipos de industria, nos va llevando, ¿verdad? A varias fases de esa experiencia, no solamente en el marketing, ¿verdad? Que hoy día podemos ver cómo empezamos a tratar de lograr ese awareness o esa llamada de atención de nuestros usuarios target o nuestros usuarios objetivos y queremos llamar la atención en redes sociales, ¿verdad? En Instagram, Facebook, el mismo WhatsApp a la hora de intercomunicarnos, ya sea, queremos comunicarnos como si fuese con un amigo, con alguien familiar. Y se está haciendo así desde un punto de vista organizacional y empresarial. Pero también, por supuesto, atiende al comercio conversacional. O sea, cuando ya estamos dentro de ese e-commerce, de esa herramienta, esa plataforma, vemos cómo empezamos a interactuar ya de una manera bidireccional y de comunicación conversacional. Y finalmente,
se está ocupando, se está utilizando hoy para dar soporte, para responder. ¿Qué mejor manera de responder que si no conversando o llevándolo a una manera muy similar a cómo conversamos y nos comunicamos las personas? Entonces, abarcamos toda esa fase o macrofases del Customer Journey en una experiencia conversacional. Pero ¿cuáles son los pilares de esa experiencia? ¿Cómo lo construimos? Ya, ¿cómo vamos un poco a la parte básica de los pilares de esa experiencia? Y ahí atienden 2, 3 puntos principales que son, uno, una plataforma de comunicación conversacional, ¿verdad? Es ese medio único donde los profesionales de las distintas áreas de la organización, de marketing, de servicio al cliente, de atención, de soporte y por supuesto también de venta, pueden crear esas experiencias integrales. Son múltiples áreas, pero tenemos un fin, ¿verdad?, de lograr esa conversación unificada, de tener un hilo conductor y que logre esas experiencias integrales que generan ingresos, que generan fidelidad a sus clientes. Y tener todo lo que necesitas, quizás en un solo lugar, pero sí en una sola plataforma, y que esa plataforma sea capaz, ¿verdad?, de tener los datos de los clientes para unificarlos, para entenderlos, para tener ese historial y crear esos perfiles que te pueden ayudar finalmente a orquestar tus campañas, tu recorrido de cliente de manera personalizada y tener entonces una solución de interacción que te ayude a personalizar. La personalización, como vimos antes, cuando decía que es personal, es clave para automatizar esas campañas de marketing. Hoy no basta que llegue un email, un correo con tu nombre. Hola, Enrique, porque dices, me está hablando a mí. No, eso ya no es suficiente. Hoy necesitamos entender que te llegue información de valor que tú tienes en tu interés, que tú tienes en tu organización, que tiene sentido para lo que estás buscando. Una solución también que te permita interfacear con aquellos contact centers, con esos canales, con los asistentes que estás usando, tanto humanos como virtuales. Entonces, esa comunicación, esa plataforma debe ser lo suficientemente robusta para poder abarcar todo eso que de inicio parece un poco complejo, pero que estamos justamente para hacerla de manera mucho más eficiente, económica y que pueda interactuar con todas estas partes o brazos, digamos, de la solución. Otro que es súper importante y que los vemos, como decía antes, son los asistentes virtuales o también conocidos como chatbots, ¿no? Y algo que siempre se pregunta y que siempre es importante mencionar, que hay 2 tipos de chatbots, ¿no? Los más básicos que son basados en reglas y los chatbots o asistentes virtuales que están enriquecidos hoy en día con inteligencia artificial y que, bueno, esto ha ido creciendo como lo podrán haber visto en los últimos meses. Pero tienen dos enfoques distintos, ¿no?, para la automatización de las interacciones. Uno, los chatbots basados en reglas, por supuesto, siguen un conjunto predefinido de reglas de respuestas predefinidas, creadas por los desarrolladores, ¿verdad?, por el que lo está elaborando. Y esas reglas limitan a una capacidad de respuesta porque atienden a situaciones específicas, a casos o preguntas específicas y no pueden generar respuestas más allá de lo que se le prepara. Pero por otro lado están los asistentes virtuales enriquecidos con inteligencia artificial, ¿verdad? Hemos oído hablar muchísimo de ChatGPT, de BART y de otras soluciones de inteligencia artificial que utilizan algoritmos de procesamiento coherentes y relevantes, ¿no? Esta tecnología está creciendo muy rápido, nos permite además comprender el contexto, interpretar las matices, la forma en que está preguntando el usuario que está del otro lado y, por supuesto, aprender de esas interacciones. Por eso le llamamos inteligencia y ofrecer esa experiencia, esa respuesta tiene que ir en hilo conductor, como decía, en un modo, en una experiencia más dinámica, fácil, adaptable y que sean muy parecidas a la humana. Tenemos ejemplos populares o sencillos o más familiares como son los de Siri, los de Google, el asistente de Google o Alexa, por supuesto, de Amazon, que son asistentes de ese tipo. Por otro lado, los chatbots de instrucciones normales, por supuesto, van a responder y van a ser muy útiles dependiendo. Y el balance de lograr esto no es necesariamente tener la última inteligencia artificial, sino entender para qué caso de uso lo necesitamos para establecer esa experiencia conversacional. Y ya que hablamos de inteligencia artificial, también entra uno de los pilares que es la inteligencia artificial conversacional, donde nos ayuda a entrenar, ese término es el que ocupamos, de entrenar y construir esos asistentes virtuales o chatbots para que hablen menos como bots y más como humanos. Que la respuesta del otro lado se perciba mucho más sencilla y mucho más familiar, mucho más cercana
incluso en los contextos de las distintas regiones, de la manera en que hablamos entre nuestros mismos países en la región, para qué decir con otros idiomas, ¿no? Y que sea capaz de poder entender eso. Entonces, esta tecnología intuitiva de inteligencia artificial que nosotros ocupamos de Infobip, con los datos de los clientes, a través del centro de ayuda, diseñando estos recorridos, te permite entonces entender y entregar respuestas inteligentes, adecuadas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y desde el compromiso hasta las transacciones y, por supuesto, en el resto del viaje del cliente. Pero aquí hay algo súper importante. Conocemos un montón de canales, conocemos WhatsApp, conocemos Messenger, que es mucho más, es como nuestro WhatsApp, pero en el hemisferio norte, también propiedad de la empresa Meta. Pero ahora que tenemos esta plataforma y tenemos, dentro de las organizaciones hay múltiples herramientas que ya coexisten, hay que entender cuáles son los canales conversacionales, pero sobre todo no darnos por sentado y considerar que no todos funcionan de la misma manera, ¿no? Diferentes canales se adaptan a diferentes necesidades comerciales, diferentes necesidades de atención, ya sea que desee llegar a un público objetivo con campañas personalizadas o entregar respuestas. Y ahí podemos ver también cuáles se ocupan para qué tipo de instancia, ya sea de marketing and awareness, para un asistente virtual, para resolver problemáticas, no da lo mismo, y porque ya el trabajo de años y de función con este tipo de herramientas va dando las pautas de cuál es mejor, cuál es más eficiente para qué tipo de instancia, qué tipo de área, qué tipo de utilidad. Como habíamos dicho, uno de los puntos importantes, fuertes, es entender cuáles tips hay para construir esta experiencia conversacional. Y quizás 5 puntos claves súper sencillos podríamos recomendar, sugerir para ir construyendo esa experiencia conversacional. Quizás puede sonar muy cliché, muy típico, que dice que es entender las frustraciones y expectativas de tus clientes. Pero el primer paso para crear esa experiencia conversacional es comprender esos puntos, porque todos tus clientes no son necesariamente iguales, sobre todo si manejas clientes de distinta industria, de distintos tiempos, de distinta criticidad. Entonces, averiguar qué los desencadena más y cómo los clientes pueden estar más cercanos o mejor informados de qué manera y a través de qué canal. Entonces, entender esas frustraciones, cómo ellos, dónde están sus pain points, ¿verdad? Dónde les aprieta el zapato. Y de qué manera se quieren comunicar. Entonces, entendiendo esas frustraciones, pasamos al otro punto, que es desarrollar esas capacidades de procesamiento del lenguaje natural, o el NLP o NPL, que también se llama, para la inteligencia artificial. Hoy en día sí, más allá de partir a buscar un asistente virtual, un chatbot, hay que entender ese procesamiento del lenguaje natural, que se refiere a la capacidad de máquinas para comprender el habla humana, para comprender lo que estamos pidiendo, ya sea o lo estemos texteando también. Y esas capacidades permiten que las conversaciones entre nuestros clientes y nuestros sistemas automatizados, como los chatbots, se sientan más naturales y familiares, como ya veíamos. Otro punto que es muy importante, muy relevante, que a la hora de invertir, donde no está nuestro CEO pidiéndonos, ¿verdad?, nuestros líderes de la organización, pidiéndonos un retorno importante de la inversión para la tecnología de automatización, sobre todo en este contexto de transformación digital que están llevando las empresas, es muy relevante, y por ende tenemos que tener pensado que cómo podemos aliviar esos procesos de marketing y cómo recobramos rápidamente eso. Entonces, hay varios tipos de automatización disponibles y tenemos que tener muy claro cómo nos van a retornar, de qué manera logramos que podamos fidelizar a un cliente y cómo eso se traduce a nuestra operación en las distintas instancias y áreas y departamentos de la empresa. Y lo otro, buscar la interacción humana cuando sea necesario. Hay muchas organizaciones que han venido y han cambiado todo lo digital porque al parecer es una moda la transformación digital, y no es así. Hay que entender que tenemos distintos segmentos, distintas generaciones, también distintos perfiles que prefieren también tener una interacción humana, ya sea texteada o también conversable, ¿verdad? O una persona que del otro lado responda a una voz humana y esté conversando, a pesar de que hoy las herramientas nos permiten casi no saber si del otro lado hay un bot o es una persona, pero sí también tenemos que entender que la interacción humana es necesario mantenerla y no cambiar todo. Y algo súper clave que también va ligado a lo que les mencionaba del ROI es tener un monitoreo y métricas claras de tu negocio, de tu empresa, de tu organización, para lograr esas mejoras y ajustes. ¿Esto por qué? Porque así vamos a lograr ese Customer Journey que no sea una línea que entre y termine, sino que sea
repetitivo, que sea, ¿verdad?, reiterativo, y nosotros podamos mantener nuestros clientes, seguir entendiéndolos, seguir creciendo con ellos desde ese llamado Customer Engagement y poder seguir ofreciéndoles más de nuestra experiencia, más valor con nuestras soluciones. Entonces, algunas de las ventajas en esas comunicaciones digitales tienen que ser esa velocidad y eficiencia, un acceso global que nos permite esto, el registro y rastreo, la interacción continua, como les decía, en las distintas etapas de este Customer Journey. Bien, ahora, como Infobip, digo, los avisos parroquiales, se preguntarán quienes no nos conocen todavía, a pesar de que estamos en muchas de las empresas que ustedes utilizan y ocupan a diario, tanto en los transportes como en los deliveries, como en las compras, en los mayores retailers del mundo, en la banca, en la validación de doble factor de autenticación. Nosotros somos, ¿verdad?, una empresa de tecnología de comunicaciones en la nube que proporciona servicios y soluciones de comunicación con todos estos canales que ya vieron, pero somos líderes en lo que llamamos CPaaS, que son plataformas de comunicación como servicio. Entonces, nuestro negocio es sencillamente simplificar la forma en que ustedes, sus organizaciones, se conectan sus marcas con sus usuarios, con sus asociados y también entre empresas, ¿no? Como ven, algo que nos enorgullece es poder tener presencia en más de 70 países, tener conexiones con prácticamente todos los operadores del mundo, operadores móviles, operadores, ¿verdad?, de comunicaciones, y por supuesto con un nivel de seguridad, porque eso es clave para poder entregar los servicios que entregamos y tener nuestros data centers propios y estar interfaceados también con los principales data centers del mundo que permitan y asegurar el servicio que entregamos. Si queremos mirar y entender, ok, está muy bueno en lo que estás hablando, pero ¿cómo lo construye? ¿De qué manera? Por supuesto, tenemos un hub de interacción que llamamos Moments. Tenemos que logra, ¿verdad?, centralizar los datos, orquestar el recorrido del cliente, construir esas campañas, diseñar esos recorridos de una manera simple, drag and drop, ¿verdad?, tomar y arrojar, como dice, y construirlo de manera muy sencilla. Luego, Conversation, llamamos a nuestra herramienta de contact center en la nube, ¿verdad? Pero además también se interfacea y se integra con otras herramientas ya existentes. Y sin duda alguna que una de lo que estamos hablando, Answers, ¿verdad?, que es nuestra plataforma de desarrollo de chatbot, de asistentes virtuales, donde te permite optimizar la atención al cliente, ofrecer información, respuesta instantánea y en todo momento. Pero acá abajo vemos algo que es clave, que es algo que van a ir escuchando mucho más, que es un Customer Data Platform, o lo llamado también como CDP. Y eso es aquella herramienta donde podemos unificar, consolidar la data de nuestros clientes, ¿verdad? Nosotros no necesitamos ir a buscar un CDP fuera para poder recolectar, unificar, almacenar y emplear esos datos con los clientes para hacer todo lo demás que estamos viendo con las otras soluciones y llevarlo a todos los canales de comunicación que hoy día se están desarrollando en el mundo. Como les decía, cosas clave, el tema de la seguridad, reconocido por las mayores evaluadoras, ¿verdad?, y consultoras en este ámbito, como dice, como Gartner, por supuesto, Juniper, que mide las empresas que tienen plataformas de comunicación para poder entregar esto. Pero algo que es clave, las integraciones. Como les decía al inicio, muchas de las empresas, sus empresas o organizaciones ya tienen herramientas y nosotros estamos integrados con la mayoría, por no decir la totalidad de ellas, en lo que es CRM, herramientas de e-commerce, plataformas de e-commerce y también con otras herramientas muy valiosas que ya desarrollan chatbots y asistentes virtuales. Entonces, como Infobip, ese es un poco el aviso parroquial que quería comentarles. Es nuestro fuerte el desarrollo de comunicaciones, y lo que queremos conocer ahora es decir, bueno, está muy bueno, pero cómo funciona, ¿verdad? Y conocerlo de primera mano con una empresa, una organización tan importante y tan relevante como lo es Cervecería y Maltería Quilmes. Así que le voy a dar el pase ahora a Ailén para que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia con y sus desafíos, ¿no? Cuéntenos un poco, Ailén, cuál es el desafío de Quilmes, cómo lo han abordado, cuáles han sido esos KPI aquellas métricas que quieren lograr, y por supuesto también ver cómo con Infobip y lo que hemos podido trabajar con ustedes les ha sido de utilidad. Bueno, Enrique, la verdad que nuevamente gracias por invitarme. Un placer escucharte todo lo que contabas y
y me daba risa porque la verdad que refleja mucho nuestra historia y lo que estamos trabajando hoy por hoy con ustedes. Nos sentimos muy identificados con todo lo que contabas. Y bueno, como decíamos al principio, vengo a contarles un caso concreto de cómo nosotros nos sumamos a esta evolución, a esta transformación. Para que tengan un poco de contexto, nosotros, Cervecería Maltería Quilmes, somos una compañía de más de 130 años, donde nosotros tenemos una compañía con 6.000 empleados directos, pero más de 130.000 empleados indirectos, y llegamos diariamente a 250.000 clientes en todo el país, ¿no? Y para nosotros, escuchar al cliente y ponerlo en el centro es cada vez más importante. Tenemos muchísimo foco en el cliente, estamos basados en una mirada que es customer centric, y estamos trabajando para mejorar cada vez más nuestra experiencia. Y hace un tiempo que nosotros empezamos a impulsar la transformación digital de toda nuestra compañía y del servicio que estábamos dando, ¿no? ¿Y con foco en qué? En esto de que parte de escuchar al cliente y tratar de resolver los problemas que los clientes tienen en el día a día, ¿no? Y si querés damos una más, y acá aparece BIS. Nosotros hace 3 años nos sumamos a transformar nuestro negocio y nuestra modalidad en la que estábamos comercializando, y llega BIS, que es nuestra plataforma B2B, en donde, en resumen, lo que hacemos es tenemos una plataforma donde nuestros clientes realizan sus compras para abastecer cada uno de sus comercios, de sus puntos de venta, ¿no? Entonces nosotros queremos estamos en proceso de desarrollar una herramienta diseñada para que ellos puedan potenciar sus negocios y, por supuesto, así también crecer nosotros también. Y es una herramienta que la realidad es que la vamos desarrollando en función de las mejoras que nos va pidiendo el cliente, y en función de eso vamos priorizando cuáles son los próximos pasos que la herramienta tiene que ir dando. Y bueno, como les contaba hace un ratito, esto comenzó hace 3 años. Y si querés, ya metiéndonos más de lleno con lo que nos trae acá a la charla de hoy, contarles un poco de Elsa. ¿Quién es Elsa para nosotros? Elsa es un muy lindo personaje que creamos hace unos años. Es nuestra asistente del centro de experiencia del cliente, y básicamente quien le brinda soporte a nuestros clientes, pero no solo a nuestros clientes, también a nuestros promotores. Nosotros tenemos promotores de ventas que salen a la calle todos los días y visitan a nuestros clientes. Entonces, en caso de que nuestros promotores también tengan consultas o dudas qué hacer, es un canal que pueden utilizar, así como también nuestros clientes, ¿no? Eso creo que también es un diferencial. Entonces, como les decía, Elsa como asistente de nuestro centro de experiencia del cliente, y es quien recibe hoy reclamos y consultas por parte de nuestros clientes, y sirve para gestionar en tiempo real cada uno de esos casos, ¿no? Es nuestra mayor aliada dentro de lo que es el CXI, el centro de experiencia del cliente. Y hay una cosa que es súper importante para nosotros, es que Elsa te responde en un lenguaje muy simple y cercano. Tratamos de humanizarla lo más posible a Elsa, y lo interesante es que también ya está en BIS. O sea, está integrado todo lo que es Elsa con la plataforma que les contaba recién de comercialización que lanzamos hace 3 años. Entonces, como les decía recién, va a ser en tiempo real, es nuestra principal aliada para la atención al cliente, y tratamos con su léxico humanizarla. Y si me das una más, para que ustedes sepan, el 60% de las comunicaciones que nosotros recibimos de los clientes viene a través de nuestro chat de Elsa, y a nivel de satisfacción que tiene esta plataforma, el CSAT es de 4,4 y en el momento 5 puntos. O sea, es muy alto el nivel de satisfacción, el engagement que tiene con nuestros clientes. Y una de las cosas que estamos haciendo y que tenemos que seguir evolucionando y mejorando es que cada vez eso esté integrado a más procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que buscamos nosotros es que la mayor cantidad de consultas puedan ser resueltas en el momento y por Elsa sin necesidad de pasar a un segundo nivel, que ya sería que sea atendido por un agente de nuestro centro de experiencia del cliente. Y ahí, nada, poníamos algunos ejemplos de cómo la gente le habla a Elsa, ¿no? Tipo, hola Elsa, con el signito como si fuera su amiga, hola mi amor, hola Elsa, feliz día. Tenemos clientes que le escribieron por el Día del Amigo a Elsa,
buenas Elsa, como uno le escribiría a un hermano o a un colega. Entonces, esto es un ejemplo de cómo a través de humanizar mucho la conversación y llevarlo a un léxico muy cotidiano, el cliente logra este tipo de interacciones con Elsa, que no deja de ser un bot, ¿no? Y vamos una más, Enrique, y un poco el por qué Infobip o qué ventaja nosotros encontramos a partir de que nos sumamos a poder trabajar con ustedes. Por un lado, tiene que ver con lo que nosotros llamamos que es mucho más user-friendly, ¿no? Este Elsa 2.0 que decimos nosotros tiene mucho más funcionalidades y es mucho más simple de usar. Y eso es algo que para nosotros, en lo que tiene que ver con nuestra experiencia de cliente, es sumamente importante. El segundo es que nos da la posibilidad también y la flexibilidad de crear nuestros propios bots. O sea, tenemos mucha más flexibilidad de lo que teníamos antes. Y si querés, el tercer punto tiene que ver con la capacidad que tenemos hoy de hacer un análisis en tiempo real de determinados indicadores de gestión y de performance que nosotros necesitamos de forma mucho más simple y rápida de cómo veníamos trabajando anteriormente, ¿no? Entonces, esos son como 3, 4 grandes por qué Infobip y por qué estamos contentos con el servicio y las cosas que en realidad nos permitió evolucionar de cada cliente, ¿no? Porque nosotros, digamos, nos sirve si para el cliente es mejor. Entonces, por todas estas cosas, la verdad que es algo con lo que hoy estamos muy contentos y nos permitió como ir un pasito más en esto de seguir desarrollando y mejorando lo que es la experiencia del cliente, el momento de conectarse con nosotros como compañía a través de Elsa, ¿no? Qué buenos datos, qué buenos datos. ¿Y cómo se ve a futuro así con los próximos meses, años? ¿Cómo lo ven en adelante? Bueno, la verdad que estamos como súper entusiasmados e ilusionados. Si querés, creo que tengo una más para esta. Mira, nosotros dividimos como en 3 grandes pilares. Más allá de lo que es Elsa en sí, una de las principales prioridades que tenemos es crecer en el NPS de nuestros clientes, o sea, en la satisfacción que los clientes tienen con Cervecería Maltería Quilmes. Y para eso, más allá de Elsa y el nivel de atención que demos a los reclamos, hay procesos de base que tenemos que corregir y procesos más de raíz que estamos trabajando fuertemente en ver cómo los podemos mejorar para que el cliente tenga una mejor experiencia en todo su viaje de compra con nosotros. El segundo es que una vez que se genera la necesidad de un reclamo o que hay un problema por resolver, sea de forma ágil, y si no es un reclamo, también la consulta, ¿no? Cualquier consulta que el cliente pueda llegar a tener, que nosotros podamos casi en el momento resolvérsela y que sean pocos los casos en los que tengamos que pasar una segunda instancia de nivel de resolución, ¿no? Que si no es Elsa, es el agente, pero que no tenga que pasar a otro nivel más de resolución y que eso haga que el tiempo que el cliente está esperando su resolución se estire. Y el último tiene que ver con la satisfacción de esa resolución, que cuando nosotros terminamos de resolver ese caso, el cliente realmente esté satisfecho y entendió cuál es la resolución y no se tenga que volver a abrir un ticket porque se cerró y no estaba resuelto como el cliente estaba esperando o no le quedó claro o lo que sea, ¿no? Entonces creo que esos 3 grandes pilares son nuestros principales focos para el año que viene. Y después, nada, si para esto la tecnología que tengamos que incorporar sea lo que vos mencionabas antes de inteligencia artificial o tenga que ver más con procesos de raíz que tenemos que controlar o corregir, no lo sé. Creo que para cada cosa le va una tecnología diferente, pero en definitiva lo que nosotros buscamos son esas 3 grandes pilares: crecer en NPS, resolución más ágil de nuestros reclamos o consultas y un nivel alto de la satisfacción en lo que es la resolución de ese problema por el cual el cliente nos contactó. Excelente, ¿no? Súper completo, qué bueno entender y te agradezco por compartir, Ailén, y por supuesto al equipo de Quilmes, ¿no? Tienen ustedes un tremendo equipo y entender porque de pronto se ve desde afuera, ok, hay un montón de herramientas, hay un montón de tendencias que están creciendo, para entender qué es lo que se está haciendo, ¿no? Verlo cómo calza eso, con qué resuelve, cómo aborda los desafíos que tienen las distintas organizaciones y lo que decías vos recién, o sea, esa proyección, cuáles son los planes, porque la inversión hoy en día no es menor y estamos todos, ¿verdad?, cuidando esos ingresos de la organización, de la compañía.
y dónde los ponemos de manera que sea eficiente y que se retorne de una manera orgánica, eficiente, ¿verdad? Y también con quién. Entonces te agradezco muchísimo, ¿verdad? Que nos puedas compartir y a todos ustedes también, ¿verdad? Que compartirlo con todos ustedes, con toda la audiencia. Datos que son súper importantes, ¿no? Compartir las métricas no es fácil, pero va dando cuenta de lo que se está haciendo. Bueno, y por supuesto habla muy bien de cómo va Quilmes, muy de la mano con la necesidad de desarrollo de las empresas y en especial en su rubro, ¿no? Así que buenísimo, Helen, agradecido. Y ya solo para ir cerrando, a todos, bueno, como espero que esto haya sido un acercamiento más, una profundización más de lo que se puede lograr con estas tendencias, ¿verdad? Con estas herramientas, con la tecnología. Yo soy una apasionada de la tecnología y los negocios y también entender cómo la aplicamos en nuestra organización. Entonces, la idea es ayudar, ¿verdad? Nuestra idea es ayudar a cómo adquirir nuevos clientes, cómo activar esos clientes, hacerles onboarding y, por supuesto, y naturalmente, cómo desarrollarlos, fidelizarlos y seguir creciendo con ellos. Así que, nada, agradecido de esta instancia a e-commerce Day, ¿verdad? Muchísimas gracias, Elena, equipo de Cervecería y Maltería Quilmes. Muchísimas gracias también. Y bueno, por supuesto, la invitación es a ponerse en contacto con nosotros, ¿verdad? De manera de conversar. Tenemos mucha documentación que les podemos compartir, ¿verdad? De valor, que es como las tendencias de mensajería del 2023. Podemos también hablar de lo que estamos viendo del comercio conversacional y también cómo se está desarrollando el WhatsApp Business, que creo que está en boca de la mayoría de las empresas. Entonces, agradecerles, lo dejamos hasta aquí, esa invitación y nada, esperamos encontrarnos nuevamente en otra instancia y por supuesto conectarse al e-commerce day y a toda la información de valor que tiene esta organización. Muchísimas gracias y esperemos que tengan mucho éxito y estén súper, súper bien. Muchas gracias, Elaine, nuevamente. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. Chao, chao.